Bueno, vamos a hablar ahora un poco de este tratamiento térmico, que es un tratamiento térmico importante, ¿sí? Sobre todo porque es un tratamiento térmico de proceso fundamentalmente. El objetivo es obtener una estructura lo suficientemente blanda como para poder llevar a cabo sobre la misma un proceso de mecanizado o un proceso de conformado plástico en frío, aún en aceros hipereutectoides. Entonces, recocido de globulización, recocido de ferroización o globulización o spheroidizing annealing. Consiste en calentar el acero hasta una temperatura cercana a AC1. Puede ser mayor o menor. Mantenerla un tiempo adecuado y hacerla, o también puedes hacerla oscilar por encima y por debajo de AC1. Y finalmente, seguida de un enfriamiento muy lento. Microestructural, lo que se busca es globulizar los carburos laminares de la perlita. Objetivo: ablandar al acero y aumentar su ductilidad, de modo que aumente su maquinabilidad y conformabilidad en frío. La dureza que se obtiene es menor todavía que la que se consigue con el recocido de regeneración, ¿sí? El recocido de regeneración tiene una limitación, obviamente. Te sirve siempre y cuando tengas una fracción más o menos importante de ferrita. Ahora, si vos tenés una fracción importante de perlita, ya el recocido de regeneración o recocido total o recocido hipercrítico ya no es tan útil, ¿sí? Porque la perlita no es tan blanda como la ferrita. Entonces, en esos casos, tenés que utilizar este tipo de tratamiento térmico. Se usa solo en aceros de medio y alto carbono. No tiene ningún sentido en los aceros de bajo carbono, e incluso en los aceros de bajo carbono hasta puede ser contraproducente en términos de maquinabilidad. ¿Por qué? Porque ya de por sí son blandos y tienen problemas de maquinabilidad que hay que endurecerlos. Con esto lo estarías ablandando más. Entonces, realmente no te serviría, ¿sí? Es decir, que tenés que pensar en aceros de por lo menos más de 0,4 de carbono, para que tengan una idea. Después lo vamos a nombrar otra vez, mencionar otra vez. Clasificación. Bueno, el recocido de globalización puede hacerse de 3 maneras diferentes, ¿sí? Aunque está puesto como un tratamiento intercrítico, también puede ser subcrítico, ¿sí? Dependiendo del tipo de aceros, ¿eh? Entonces acá lo vamos a poner todos en conjunto como recocido de globalización, independientemente de que hay algunos que pueden ser subcríticos, los otros son intercríticos. Fenómeno. Entonces, el subcrítico, donde la temperatura alcanzada es aproximadamente AC1 menos 50 grados Celsius, ¿sí? Es decir, es como límite, digamos, inferior hasta 50, 60, hasta 70 grados por debajo de la temperatura crítica superior. Pero se aconseja no ir más allá de menos 50 grados con respecto a la temperatura crítica inferior. Se requiere de mucho tiempo, puede ser acelerado por deformación plástica en frío y generalmente se lleva a cabo sobre los aceros hipoeutectoides. Después tenemos el recocido de globalización intercrítico. En este caso se llega a utilizar una temperatura que está comprendida entre la temperatura crítica inferior y una temperatura aproximadamente 50 grados por encima de la temperatura crítica inferior. Es más corto, pero requiere estricto control de la temperatura y también de la velocidad a la que se enfría posteriormente. Se puede utilizar tanto en aceros
hipoeutectoides como también en aceros y fundamentalmente en aceros hipereutectoides, ¿sí? Bien, y después tenemos el oscilante. En este caso la temperatura oscila varias veces entre la temperatura crítica inferior y menos 50 grados y la temperatura crítica inferior y más 50 grados. Entonces, varias veces. Tiene las mismas ventajas e inconvenientes que el tratamiento intercrítico, que tienes que tener un muy buen control de la temperatura del horno, más todavía que en el caso del intercrítico, y también mucho cuidado con la velocidad de enfriamiento. La ventaja que tiene el recocido de globulización oscilante es que se reducen los tiempos para la esferoidización, que son bastante largos. ¿Mm? Perfecto. La fuerza impulsora para la esferoidización de la cementita de la perlita es la energía de la interfase ferrita-cementita. Y la energía es baja. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando vimos justamente la perlita, cómo se formaba, había un crecimiento de tipo cooperativo, es decir, crecían las dos al mismo tiempo con muy buen acuerdo en la interfase. Justamente esa interfase que hay entre la ferrita y la cementita de la perlita es un plano de clivaje, un plano de baja energía, ¿sí? Por lo tanto, hay muy poca fuerza impulsora para producir el fenómeno. El fenómeno básicamente consiste en esto que estamos viendo acá, hacer que las láminas de cementita de la perlita se vuelvan esferoides, ¿sí? De hecho, cuando vos tenés esa perlita que tiene esta forma, así con las láminas de la cementita que se volvieron esferoides, se la suele, en vez de llamar perlita, esferoidita, ¿sí? Y en algunos casos hasta se la denomina también perlita divorciada, ¿sí? Perlita divorciada. Es un término que se emplea también. Bueno, el objetivo entonces es que te quede algo similar a lo que estamos viendo en esta micrografía. Esto es, corresponde a justamente un tratamiento de esferoidización en un acero de hipereutectoide, ¿sí? Lo que te queda, obviamente que es una matriz de ferrita, que es blanda, ¿sí? Con los carburos esferoidizados, ¿eh? Fenómeno. La cinética del proceso también está controlada, aparte de la energía de la superficie, obviamente, también por el coeficiente de difusión del carbono, ¿eh? Porque hay que tiene que difundir el carbono, obviamente, el cual es dependiente de la temperatura, ¿eh? La difusión es un fenómeno térmicamente activado. Acá tenés algunos ejemplos de algunas micrografías. En este caso, microscopio electrónico de barrido, ¿eh? Para un acero perlítico, tratamiento subcrítico, ¿sí? 650 grados. Bueno, ahí ves una perlita parcialmente esferoidizada, ¿sí? Parcialmente esferoidizada. Todavía quedan láminas y parte está en lámina y parte de la cementita está también ya esferoidizada. Vamos a empezar con el recocido de globulización subcrítico, ¿sí? Que es para aceros hipoeutectoides, fundamentalmente, que tienen mucho menos perlita que los aceros que obviamente son hipereutectoides, ¿sí? Obviamente que eso puede variar en función de cuán cerca estás de el eutectoide. Entonces, al ser baja la fuerza impulsora, la velocidad del proceso es muy lenta y generalmente se necesitan muchas horas para esferoidizar completamente un acero, aun cuando lo calentés a una temperatura muy próxima a la temperatura crítica inferior, ¿sí? De hecho, acá tenés, lo de abajo, los tiempos es en horas, un acero de 0,74 de carbono, 0,71 de silicio, a 700 grados, una temperatura bastante cercana a la temperatura crítica inferior, ¿eh? Y fíjate que los tiempos realmente son largos, ¿sí? En general, vas a ver que uno no pretende transformar el 100% de la perlita a esferoidita, digamos, ¿no? Es decir, convertirla en todo la cementita en cementita esferoidal. Si vos conseguís arriba de un 60, 70, 80%,
la mayoría de las veces es suficiente para poder llevar a cabo los procesos de fabricación que tenés pensado hacer sobre el acero. ¿Sí? A menor espaciado interlaminar de la perlita, lo que se está viendo acá es que es menor el tiempo. Entonces, obviamente, una perlita gruesa tarda mucho más tiempo en esferoidizarse que una perlita fina. Pero aún siendo una perlita fina, fíjate que los tiempos involucrados, ¿sí? Para un 80% de esferoidización, siguen siendo largos. Siguen siendo largos. Fíjate, los tiempos son realmente bastante largos, ¿sí? Pero si la estructura es más fina, se logra más rápido, aunque los tiempos son igualmente bastante largos. Acá tenemos algunas micrografías sobre un acero eutectoide 0,80 de carbono a 650 grados. 650 grados sería aproximadamente 727 menos 77 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, fíjate, este es el acero original, una estructura perlítica, completamente perlítica. Acá tengo después de 4 horas, fíjate que acá en algunos lugares ha comenzado el proceso. Esto es 16 horas, fíjate que todavía queda mucha perlita sin esferoidizar, mucha cementita de perlita sin esferoidizar. 64 horas, fíjate que todavía queda perlita en la cual la estructura de la cementita es laminar en muchos lugares, ¿sí? 240 horas, el mismo acero, siempre a una temperatura de 650 grados Celsius. Bueno, fíjate que aún después de 240 horas todavía queda cementita bajo la forma laminar, es decir, no se terminó de convertir toda la cementita laminar en esferoides. Recién después de 360 horas, ¿sí? Te aparece, bueno, mayormente una cementita de forma esferoidal, ¿sí? Entonces acá ya tendrías la matriz de ferrita con carburos de tipo esferoidal, ¿sí? Aunque todavía persiste en algunos lados algo que se asemeja a todavía láminas, pero es muy poco, muy pequeño. Bueno, si yo modifico la temperatura, por ejemplo, el mismo acero, pero ahora 600 grados 16 horas, bueno, temperatura más baja, bueno, fíjate que también está parcialmente feroidizado. Y ahora el mismo acero, pero a una temperatura de 750 grados. Fíjate que en este caso es una temperatura intercrítica, ¿sí? Ya estoy por encima de la temperatura crítica inferior, 16 horas. Bueno, además estoy más cerca de la temperatura crítica inferior. Bueno, fíjate cómo cambia el panorama, porque acá el grado de ferorización que tenés es mucho más importante que en este y también que en el original. Y ahora para que lo veamos más claro, acá te vuelvo a poner en el mismo acero, ¿eh? Y en todos casos 16 horas, ¿sí? 650 grados, 600 grados y 750 grados. ¿Eh? Menos 77, menos 127, más 23. Bueno, fíjate que en este caso, el grado de ferorización que está, lo podés comparar acá, es justamente mayor. De hecho, cuanto más te acercas a la temperatura crítica inferior, mayores son justamente las posibilidades de efectuar más rápido la esferoidización, ¿sí? Por eso no te puedes alejar demasiado. ¿Sí? ¿Por qué la temperatura tiene que estar en ese rango? Es decir, entre la temperatura crítica inferior más 50 grados o con menos 50 grados, que es lo que normalmente se aconseja. Porque sobre todo cuando vos estás por encima, es decir, cuando haces un tratamiento que es intercrítico, ¿sí? Lo fundamental es que el carbono no se llegue a homogeneizar en la austenita, ¿sí? En el caso del subcrítico, obviamente que no tenés austenita, ¿sí? Entonces, obviamente ahí no se va a poder homogeneizar el carbono en la austenita. Pero
acordate que hay menor porcentaje de carbono que puede ser disuelto en la ferrita, ¿sí? Entonces, eso también incide, y aparte que las temperaturas son bajas. Entonces, el coeficiente de difusión de carbono es más bajo. ¿Mm? Bien. La deformación plástica previa de la perlita, ¿sí?, en un tratamiento subcrítico, acelera el proceso. Ahora, eso no siempre se puede aplicar, obviamente. ¿Sí? Obviamente. Para eso tendrías que comprar un semielaborado que fuese más grande y vos lo pudieras deformar. Aparte, todo va a depender mucho de qué geometría tenés, qué espesor tenés, porque acordate que la deformación no es homogénea. ¿Sí? Entonces no es lo mismo una pieza de bajo espesor que una pieza de alto espesor. ¿Sí? Por otro lado, a veces uno compra el perfil que se acerca lo más posible a la forma de la pieza que vos tenés que fabricar. Entonces tampoco podés andar deformando demasiado ese perfil, ¿sí? Que esa es una limitación importante. Ahora, a pesar de eso, algunos productos metalúrgicos resultan esferoidizados debido a que son terminados de formar en frío y después, para restaurar las propiedades, se le hace algún recocido, un recocido subcrítico de ablandamiento, obviamente, para relevar las tensiones o para restaurar las propiedades. Bueno, en ese caso, justamente producto de esta deformación plástica previa, cuando se le hace el tratamiento de alivio de tensiones o de relevado de tensiones, ¿sí?, lo que va a ocurrir, o sea, contracritud, sería, entonces ocurre que se produce una esferoidización. Fíjate que acá tengo justamente para dos aceros diferentes, uno que tiene 0,8 de carbono, que es el que está recocido, y los otros tienen 0,6 de carbono, que está normalizado y después laminado en frío, distintos porcentajes de reducción. Para una temperatura, por ejemplo, de 650 grados, ¿sí?, que por debajo de la temperatura crítica inferior, fíjate que el tiempo del que está recocido, es decir, no tiene, es un eutectoide, ¿sí?, con una estructura típica del eutectoide, normal del diagrama hierro-carbono, por el recocido total que se le ha hecho, fíjate que los tiempos son largos. Si yo tomo un acero que se la deforma en frío, ¿sí?, que inicialmente estaba normalizado, ya viene normalizado vimos que te afina la estructura, y si encima yo lo deformo plásticamente en frío, con un 25% de reducción, fíjate cómo se produce una disminución en el tiempo que necesitas para lograr la esferoidización completa en este caso, ¿no? Si lo reduzco un 50% en el espesor, fíjate cómo se volvió a reducir el tiempo para la esferoidización completa. Y si le doy un 75% de reducción, fíjate cómo se redujo notablemente el tiempo, ¿sí? Entonces, el tema de una deformación plástica, ¿sí?, ayuda, y ayuda bastante con respecto a los tiempos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, mira, acá te voy a poner el ejemplo de algo que me ocurrió sobre una laminación de una chapa de un acero, 0,20 de carbono, 20% de reducción en frío. La estructura que estás viendo o las micrografías que estás viendo fueron tomadas con microscopio electrónico de barrido a 800 por, ¿sí?, 800 por. Esta es la estructura después de la laminación. Por eso se ven justamente alineamiento. ¿Por qué? Porque hay segregación de fósforo también. Casi todos los aceros, sobre todo lo que es chapa, hay mucha segregación de fósforo, y te aparece esta estructura en donde te aparecen las bandas de ferrita y otras bandas que tienen ferrita y perlita. Eso fue después de la laminación. Le hice un recocido de 1 hora a 680 grados Celsius, y después del recocido esto es lo que vimos. ¿Qué pasó acá? Bueno, cuando lo mirás a mayores aumentos, 2700 aumentos, lo que vos ves acá es que lo que se produjo fue una esferoidización de la cementita de la perlita, no completa, no total, parcial. Fíjate, lo que antes era una perlita laminar, todavía queda en algunos lugares
la estructura laminar de la cementita. En otros lugares, ¿sí? Fíjate que la cementita se esferoidizó, o sea que tenemos una esferoidización parcial de la perlita, cosa que no estábamos buscando. Pero ocurrió justamente ¿por qué? Porque primero lo deformamos en frío y después le hicimos un recocido para justamente aliviar las tensiones y restaurar las propiedades que tenía la chapa esa antes de la deformación plástica en frío. Y como producto de esa deformación y posterior al recocido, bueno, se produjo justamente esferoidización parcial de la perlita. ¿Mm? Ahora, ¿por qué se produce esto? Bueno, esto se produce, digamos, por varios motivos. Cuando vos deformás plásticamente, ¿sí? Sobre todo en frío, se acelera la difusión, ¿sí? Se acelera la difusión. La deformación plástica previa crea además quiebres y escalones en las láminas de cementita de la perlita, es decir, esto que estás viendo acá, ¿sí? Entonces, producto de la deformación plástica se producen estos quiebres, no hace falta que se rompa, se puede llegar a romper, se puede quebrar, ¿sí? Pero si no, se pueden formar estos escalones. Bueno, en estos lugares donde justamente se produce esta deformación plástica de la cementita, son los lugares donde justamente comienza el proceso de esferoidización. ¿Eh? Fíjate que acá tenés la misma, ¿sí? Justamente en los lugares donde se habían producido los dobleces o los quiebres, fíjate que son los lugares donde justamente aparecen en primera instancia los carburos o esferoidales de la cementita. ¿Eh? Entonces ese es el tema. Obviamente que si se te quiebra directamente, porque a veces se puede quebrar, porque eso depende mucho del espesor de las láminas de cementita, bueno, en ese caso también, obviamente, ya no tenés que partir de una lámina completa, sino que estás partiendo de pedacitos de láminas que se han quebrado. Entonces es también más simple la esferoidización, ¿sí? Esto es en un acero eutectoide, donde estás viendo lo que te estoy mostrando acá. El recocido o globalización intercrítico se puede también llevar a cabo en los aceros hipoeutectoides. Obviamente que en los hipereutectoides siempre se hace intercríticamente por la gran cantidad de carbono que tenés. Ahora, en los hipoeutectoides se puede emplear. ¿Sí? Y acá justamente el tema está en calentar hasta una temperatura levemente superior a la C1, es decir, no más de 50 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que se hace. Ahí está el ciclo térmico. La temperatura máxima alcanzada en el ciclo, AC1 más 50 grados Celsius. Cuando uno hace esto, la ferlita se va a esferoidizar más rápido. ¿Por qué? Por tres motivos. Primero, la mayor solubilidad del carbono en la austenita. Acordate que hay orden de magnitud de diferencia. Pasamos de en la ferrita 0,022 a 0,77 como mínimo en la perlita, ¿sí? Entonces se puede disolver más fácilmente el carbono en la austenita. Segundo, mayor coeficiente de difusión del carbono en la austenita a temperaturas por encima de AC1 que en la ferrita, pero a una temperatura por debajo de AC1, porque la difusión es un fenómeno térmicamente activado. Si bien a igualdad de temperatura el carbono difunde más rápidamente en la ferrita que en la austenita, al cambiar la temperatura y estar la austenita a una temperatura más alta, acá obviamente el coeficiente de difusión del carbono por mayor temperatura se convierte entonces en más rápido el proceso de difusión. Y tercero, que cuando te aparece la austenita, ahora la interfase es austenita-cementita. Obviamente que esa interfase no estaba cuando se formó la perlita, porque la perlita es la interfase ferrita-cementita. Quiere decir que acá aumenta la energía de la interfase. La energía de la interfase austenita-cementita, esta que tengo acá, es mayor respecto de la interfase ferrita-cementita, que fue la que se produjo cuando se transformó la austenita en perlita. ¿Sí? Entonces acá esto ya no es
un plano de baja energía o una interfase de baja energía, se convierte en una interfase que tiene mayor energía. Entonces, estos tres fenómenos que ocurren hace que justamente el proceso de feroidización sea más rápido. Igual así todo requiere de varias horas, ¿sí? Requiere de varias horas. En el caso entonces de los aceros hipoutectoides, ¿sí? Acá tengo lo que sería un recocido de regeneración hipercrítico, ¿sí? Hipercrítico. Y acá tengo un recocido intercrítico de esferoidización, ¿sí? Esto es una cosa importante. Fíjate que acá estoy haciendo el recocido intercrítico de esferoidización, lo estoy haciendo en un rango de temperaturas en el cual yo tengo una transformación parcial de ferrita en austenita. No es que toda la ferrita se va a transformar en austenita. Voy a tener ferrita, voy a tener austenita y obviamente voy a tener la cementita o los carburos de hierro que no van a estar disueltos completamente. Pues todavía no se llegan a disolver porque tardan en disolverse esos carburos. Entonces, esto es una forma de acelerar el proceso en los aceros hipoeutectoides. En el caso del acero hipereutectoide, a una temperatura ligeramente por encima de AC1 se obtiene austenita y carburos globulares. Austenita y carburos globulares. Acá ya estoy justamente del lado en donde acá no hay ferrita proeutectoide. Acá lo que tengo es cementita proeutectoide. Y obviamente todavía perlita, ¿sí? Cuando estoy calentando. Bien, para evitar que la austenita se vuelva a transformar en perlita durante el enfriamiento, ¿sí? Es imprescindible que el carbono disuelto no se llegue a homogeneizar completamente en la austenita. Eso es fundamental. Es el único tratamiento en el cual vos requerís partir de una austenita que no sea homogénea, tal cual como mencioné yo por ahí en algún momento. Si la temperatura y el tiempo, si para la temperatura y el tiempo de tratamiento queda austenita inhomogénea con gradientes de carbono alrededor de los carburos que todavía no se han disuelto, ¿sí? Pues se están disolviendo. Entonces, alrededor de donde está el carburo tenés una mayor cantidad de carbono. Y además, tenés zonas ricas en carbono, ¿sí? Por la disolución completa del carburo. Entonces, en esas condiciones, cuando yo enfrío, el carbono que tiene que precipitar, al enfriar lentamente, y tiene que ser lentamente, ni más ni menos, lo hará en forma esferoidal, ya sea en los carburos ya esferoidizados que existen o formando carburos esferoidales nuevos. Esto es fundamental y hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, no aparecerán carburos laminares como en la perlita. Y ahora, ojo, ¿por qué? Por el contrario, si el carbono disuelto llega a homogeneizarse en la austenita, esta transformará a la perlita normal, común, la mina con la cementita laminar, durante el enfriamiento posterior y no se obtendrá una estructura correctamente esferoidizada. Esto es muy, muy importante. De hecho, acá vuelvo a hacer hincapié y le doy algunas cositas más. Para evitar la aparición de perlita, ¿sí? Perlita común, al enfriar el acero se debe controlar muy precisamente dos parámetros. Primero, obviamente la temperatura. La temperatura tiene que ser lo más cercana posible a AC1, por eso hay que tratar de no irse más allá de 50 grados por encima de la temperatura crítica inferior, ¿sí? Esto ayuda a que justamente están en una zona en donde no se puede homogeneizar la austenita rápidamente. Tarda mucho tiempo, porque justamente la temperatura es relativamente baja. Y eso te da un margen más o menos grande de tiempo para poder controlar justamente el fenómeno de feroidización, ¿sí? Y por otro lado, que tenés que enfriar muy lentamente. Cuando estás justamente enfriando y tenés que pasar por la temperatura crítica inferior para que la austenita se transforme, ¿sí? En ferrita y carburo, bueno, tenés que hacerlo lo suficientemente lento para que justamente los carburos
que se vayan a formar sean de tipo esferoidal. Si vos enfrías muy rápido, acordate que la cementita tiene un tema con la cinética. Si la velocidad de enfriamiento es relativamente rápida, se vuelve a formar la cementita bajo la forma laminar. Entonces ahí sonaste. No te sirve. ¿Mm? Bien. Y como si esto fuera poco, te lo vuelvo a decir acá de otra manera, pero para que te los puedas quedar grabado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque si elevas demasiado la temperatura durante el tratamiento, se logra la homogenización más o menos rápida de la austenita. Y si la austenita se homogeniza con el carbono, cuando la enfríes, se va a transformar en perlita común, ¿sí? Laminar durante el enfriamiento. Entonces, en realidad no vas a estar haciendo un recocido de globulización intercrítico, sino lo que vas a estar haciendo es un recocido de regeneración o recocido total, como ya expliqué anteriormente. Lo segundo, que aun cuando se use una temperatura muy próxima a la temperatura crítica inferior, también se corre el riesgo de aparición de la perlita si el material no se enfría suficientemente lento. Esto también es una cuestión. O sea, no solamente la temperatura lo más próximo posible a la temperatura crítica inferior, sino que además después en el enfriamiento tiene que ser suficientemente lento para que se promueva justamente la precipitación de las cementitas bajo la forma esferoidal o globular. ¿Mm? Bien. Sigamos adelante. Acá tenemos el ejemplo, un ejemplo de un acero para rodamiento 52100, es un acero hiperautectoide, el cual justamente para poder fabricar el rodamiento se le hace un tratamiento de recocido de globulización intercrítico para ablandarlo, para poder mecanizarlo, para poder conformarlo en frío. Entonces, fíjate, se calienta a una temperatura por encima de la temperatura crítica inferior, que en este caso como tiene 1,5% de cromo, ¿sí? Y uno de carbono, bueno, en este caso, fíjate que como este es un elemento aliante alfágeno, no es exactamente 727, sino que, acuérdense que ocurre lo que vimos anteriormente, los alfágenos suben las temperaturas críticas. Bueno, entonces, independientemente de eso, acá la llamamos A'1, o la llamaron A'1. Bueno, entonces se usa una temperatura 75 Kelvin, ¿sí? Por temperatura crítica inferior. ¿Sí? Aproximadamente serían 75 grados Celsius, un poquito más, pero bueno, está aproximadamente en eso. ¿Sí? Porque en realidad son 200, aproximadamente 273,15 grados. Entonces, digamos, más o menos, un grado, listo. Lo mantiene de 2 a 3 horas, después hace un enfriamiento hasta alcanzar una temperatura de 10 Kelvin por encima de la temperatura crítica inferior, y acá lo enfría a una velocidad de 15 Kelvin por hora, ¿sí? Aproximadamente podés decir, bueno, está alrededor de 15 grados Celsius por hora, ¿sí? Para no ser tanto lío. Fenómeno. Y fíjate que a partir de ahí disminuye la velocidad de enfriamiento, justamente para promover a que se produzca la precipitación de cementita esferoidal. Y ahora la velocidad es de 5 Kelvin por hora, hasta una temperatura de 50 Kelvin por debajo de la temperatura crítica inferior. Ahí se terminaría, digamos, el rango óptimo para producir esferoidización. A partir de ahí, lo saca esto se puede hacer un baño de sales, ¿sí? O un horno, también. Y a partir de ahí, que llegás a 50 grados por debajo de la temperatura crítica inferior, ahí se lo puede sacar y dejar enfriar directamente en aire, ¿sí? En aire calmo. Ahí ya no hay problema. Todo lo que tenía que ocurrir, toda la esferoidización se produjo hasta
ese punto como máximo. Ya por debajo de eso es mucho más difícil. Entonces, este es un tratamiento real que se aplica al 52.100 como paso previo a justamente la fabricación del rodamiento. ¿Mm? Por eso es un tratamiento de proceso, básicamente. En el caso de los aceros hipereutectoides, teniendo en cuenta los diferentes recocidos que se pueden efectuar sobre el mismo, ahí tenemos justamente las curvas TTT de calentamiento, ¿sí? Entonces, tenemos el recocido de regeneración hipercrítico, que te da la estructura normal, que te puede aparecer en el diagrama hierro-carbono también, que es la estructura formada por la cementita, ¿sí? Secundaria, ¿sí? Que te forma esta red alotriomórfica, cementita, que te forma una red casi continua en el borde de grano austenítico y dentro del grano austenítico las colonias de perlita. Si yo hago un recocido de regeneración intercrítico, fíjate que lo estoy haciendo en un rango de temperatura donde también tengo austenita homogénea, igual que en el caso del hipercrítico, pero como es intercríticamente, acá no se disuelven todos los carburos. Hay parte de los carburos que estaban presentes, ¿sí? Es que son los que estaban acá en forma alotriomórfica, que esos se disuelven parcialmente, no completamente, que son los coloraditos que tenés en esta imagen. Y después el resto son colonias de perlita. Y por último, el recocido intercrítico de esferoidización, obviamente que se hace a menor temperatura en el campo donde tengo austenita inhomogénea, más carburo sin disolver, ¿sí? Y esta es la estructura final que voy a tener si la efectúo correctamente. Una matriz de ferrita con carburos esferoidizados, ¿sí? Tanto los que formaban parte de la perlita, como también los de la cementita, ¿eh? Proeutectoide, que estaba en el acero, que, bueno, como se fue disolviendo parcialmente, también te queda más o menos esferoidizado, por ahí de un tamaño más grande, pero también más o menos esferoidizado. Entonces, estos son los tres recocidos, ¿sí? Que se le puede efectuar intercríticamente o hipercríticamente a los aceros hipereutectoides. Hipereutectoides. Obviamente, si vos tenés que generar una pieza con un acero hipereutectoide, el más conveniente, obviamente, es el recocido intercrítico de ferroidización. Fíjate que el recocido de regeneración hipercrítico o intercrítico te deja una estructura que puede ser sensible si vos querés deformarlo plásticamente, te vas a encontrar con problemas. Obviamente, ¿por qué? Y porque puede justamente producirse la fisuración de la cementita, sobre todo la cementita laminar, y propagarse la fisura por las láminas de cementita, que tienen la perlita. Acá, como no tenés perlita, evidentemente es mucho más difícil que se te pueda romper un carburo de estos y que además de romperse se pueda propagar la rotura o la fisura a la ferrita. Esto es prácticamente imposible, por eso lo podés conformar con esta estructura o podés conformar este acero en frío sin ningún tipo de problema. Y o mecanizarlo, porque te lo deja entonces mucho más blando que lo que sería esto que estamos viendo acá, obviamente. ¿Sí? Bueno, estructura, acero 1,4% de carbono, calentado hasta la temperatura que está indicada acá, y después se mantiene una hora y se enfría a una velocidad de 10 grados Celsius por hora, ¿sí? Entonces, fíjate, 750 grados, 775 grados, 800 grados, 850. Me voy alejando más de la temperatura crítica inferior. Esta es la que está más cerca, ¿sí? Esta es la que está más cerca. Obviamente, fíjate que acá
Bueno, tenés justamente los carburos que no se disolvieron, que son un poco más grandes, y después tenés una estructura que está prácticamente toda esferoidizada, así que ya no te queda más perlitas, ¿eh? Ahora te quedaría la esferoidita, ¿sí? O sea, el eutéctico divorciado, como le suelen decir. Todavía en algunas zonas podés llegar a tener algunas láminas, pero fíjate que mayormente esto está esferoidizado. Si vos te empezás a alejar, fíjate que acá lo que se nota es que hay zonas en las cuales se encuentra todavía mayor cantidad de cementita sin esferoidizar. Si te vas todavía más lejos, a 800, fíjate que acá también aparecen frecuentemente justamente mayor cantidad de cementita que no se ha esferoidizado. Y todavía se hace mucho más notable cuando vos lo llevas a cabo a una temperatura de 850 grados, que obviamente ahí estás bastante alejado de la temperatura crítica inferior. Bueno, fíjate que acá el proceso de esferoidización es muy pobre, ¿sí? Muy, muy pobre. Fíjate que hay muy poca cementita que se ha llegado a esferoidizar. La mayor parte de la cementita sigue siendo todavía laminar. Por eso es que la temperatura tiene que estar lo más próxima a la temperatura crítica inferior, para que se pueda llevar a cabo el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? A esta temperatura, ya a esta temperatura, la cementita o el carbono que se disolvió de la cementita empieza a homogenizarse y cada vez mejor en la austenita. Entonces, esas son condiciones que no te permitirían justamente llegar a una cementita de tipo esferoidal. ¿Mm? Si vos lo relacionás con las durezas, bueno, acá también lo ves. A medida que te alejas, a medida que te alejas, las durezas cada vez son más altas. En este caso tenés 185 Brinell, en este tenés 185 Brinell, en esta también tenés 185 Brinell y en esta tenés 205 Brinell. Otra de las cosas que ves acá es lo siguiente, cosa que ya te mencioné anteriormente, pero acá lo estás viendo. Fíjate que acá tengo distintos grados de esferoidización, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, fíjate que la dureza sigue siendo igual, ¿sí? 185 Brinell. ¿Por qué? Porque una vez que vos superás un cierto porcentaje de esferoidización, ya con eso tenés garantizado que el acero va a ser lo suficientemente blando como para que vos puedas llevar a cabo los procesos que estás buscando llevar a cabo, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy importante, es decir, no necesitas lograr el 100% de ferroidización. Si tenés más de un 60% de ferroidización, en algunos aceros es más que suficiente para llevar a cabo procesos de deformación plástica en frío o de mecanizado, sin ningún tipo de problema. Obviamente que si conseguís el 80 va a ser mejor. ¿Eh? Perfecto. Pero por encima del 60 ya empieza a tener efectividad. ¿Mm? Bien, acá tenemos otro ejemplo más, en este caso es un acero hipoutectoide, 0,60 de carbono y 0,60 de cromo. Este también es un acero para los rodamientos, nada más que tiene menor porcentaje de cromo. El de los rodamientos tiene un 1,5% o casi un 2% de cromo y tiene un 1% de carbono. Bueno, este tiene menos, ¿sí? Este sería un por ahí 51,60, ¿sí? Aproximadamente, un poquito, por ahí un poquito menos, pero alrededor de un 50-60, 51,60, ¿sí? Fenómeno. Recocido 2 horas, recocido de ferrovización, obviamente. Velocidad de enfriamiento 10 a 15 grados Celsius por hora hasta 650 grados Celsius, ¿sí? Que es justamente donde a partir de ahí ya te alejaste suficiente de la temperatura crítica inferior, por lo tanto ya ahí no la ferroización va a ser mínima a partir de esa temperatura, ya no, es muy difícil que se pueda ferroidizar. Entonces, fíjate, acá tenemos 820 grados, acá tenemos 800, 775, 750. Son temperaturas similares a las que vimos anteriormente en el acero que tenía 1,4 de carbono, que te mostré en la diapositiva anterior. Bueno, acá lo que ves es
justamente cómo va variando, acá se nota más cómo va variando la dureza en la medida que la temperatura va descendiendo. Y este descenso de la dureza se debe justamente a lo que vos estás viendo acá. Esta es una temperatura que está muy cercana a AC3. Por lo tanto, fíjate que si bien hay algo de cementita que se feroidizó, la mayoría todavía es cementita justamente laminar. ¿Eh? Fíjate que acá, al bajar la temperatura, hay un poquito más, no mucho más, pero un poquito más hay, ¿sí? De cementita esferoidizada. Acá se nota todavía mayor cantidad de cementita esferoidizada y fíjate que cuando yo estoy en la temperatura más cercana a la temperatura crítica inferior, fíjate que acá prácticamente toda la cementita ya está esferoidizada. Por eso se produce justamente este descenso en la dureza que vos podés tomar sobre justamente cada una de esas muestras. ¿Mm? Bien. Entonces, siguiendo con el intercrítico, si bien el tratamiento intercrítico es más rápido que el subcrítico, por lo que te habíamos hablado anteriormente, lamentablemente requerís de un muy buen control del horno que utilizás. ¿Por qué? Porque son muchas horas, entonces pero hay que controlarlo durante esas horas en forma continua para que no haya problemas. Si se te escapa la temperatura, si no tenés un muy buen control automático, ¿no? ¿Sí? Se te puede escapar la temperatura, ¿eh? Hacia arriba, por ejemplo. Y si aumenta la temperatura, el carbono se homogeniza en la austenita, y si el carbono se homogeniza en la austenita, cuando haces el enfriamiento, vas a tener perlita, porque el carbono está homogenizado en la austenita. Entonces, eso es justamente uno de los problemas que surge cuando uno hace un tratamiento de tipo intercrítico, sobre todo, ¿sí? Entonces, después, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que eh, las temperaturas y los tiempos, obviamente que entre aceros, en diferentes aceros difiere, y difiere también si tenés elementos aliantes o no tenés elementos aliantes, ¿sí? Porque acordate que también interfieren en el coeficiente de difusión del carbono, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Es importante. Acordate que los carburos, en ese caso, también tienen elemento aliante, ¿eh? Los formadores de carburo forman parte de la cementita y se tiene que disolver la cementita y tarda más porque tarda más en difundir los elementos aliantes que el carbono, definitivamente. Bárbaro. Entonces, ahí tenés el rango de temperaturas. Acá les puse dos gráficos para que lo vean, de diferente fuente. Bueno, acá te dan en función del contenido de carbono cuál es el rango de temperaturas que normalmente se emplea, ¿sí? Fíjate que, bueno, es lo mismo en los dos. Fíjense que este arranca de 0,5 de carbono, pero este arranca de 0,6 de carbono, ¿sí? Y fíjate que acá en el gráfico este arranca de 0,4 de carbono. Bueno, esto es importante, ¿sí? Menos de 0,4 de carbono no le tenés que hacer para ablandar un recocido de fluidización. A lo sumo se le hace un recocido total o recocido hipercrítico, ¿sí? Fenómeno. Ahora, cuando vos tenés un acero que tiene más de 0,0 de carbono, a partir de ahí, normalmente si vos lo querés ablandar, tenés que aplicarle un recocido de globulización, ¿sí? Que puede ser subcrítico, intercrítico, depende de los hornos que tengas, y, en fin, de un montón de otros parámetros, ¿sí? Entre 0,40 y 0,60, para ablandar el acero, lo que tenés que pensar es cuánto querés ablandar el acero, ¿sí? Entonces, en función de eso, se le puede hacer un recocido total, hipercrítico de regeneración, un recocido isotérmico o un recocido de globulización, que puede ser subcrítico o intercrítico, ¿sí? Esto es una cosa importante tener en cuenta. Y lo que le vas a aplicar depende pura y exclusivamente de cuán blando querés que esté el acero. Si querés que el acero esté
realmente con el mayor grado de ablandamiento que se puede conseguir, vas a tener que hacer un recocido de globulización o esferoidización, ¿sí? Porque es el que más te ablanda el acero. Si vos lo querés no tan blando, pero un grado de blando, ¿sí? Por ahí no excesivamente blando, puedes hacerle un recocido de total o de hacer recocido hipercrítico, ¿sí? Y si no lo necesitas tan blando, es decir, que tiene que ser blando y un poco es suficiente, se le puede hacer un recocido isotérmico, ¿sí? El recocido isotérmico de los tres es el que menos ablanda, ¿sí? Porque la estructura que obtenés es una estructura de ferrita y de perlita, con mayor cantidad de perlita que de ferrita, y además una estructura que no es tan gruesa, sino que es un poco más fina, porque se está produciendo a una temperatura un poquito más alejada de la temperatura crítica inferior. Entonces, el tratamiento de ablandamiento que vos requerís va a depender de cuán blando tiene que ser justamente el acero para poder justamente llevar a cabo operaciones de conformado plástico en frío o de mecanizado, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy importante. O sea que hay varias posibilidades. Y cada una de ellas tiene un costo diferente también, ¿sí? Y equipos diferentes, ¿sí? Que tenés que utilizar. Y eso es lo que tenés que tener en cuenta vos, obviamente, de acuerdo a lo que tenés disponible, es lo que vas a intentar hacer, ¿sí? Bien, acá tenemos una comparación, ¿sí? Con algunos ciclos recomendados para esferoidización, ¿sí? Distintos aceros, acero para construcción mecánica, obviamente. Los tiempos de recocido para esferoidización, para que ustedes vean que son tiempos largos, en algunos casos se aproxima bastante a lo que son los tiempos para justamente recocido total o recocido hipercrítico, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, 21 horas, 15 horas, 19 horas, 14, 13, 11 horas, 11 horas. O sea, lleva bastante tiempo, ¿sí? Intercrítico, ¿eh? Intercrítico. Si fuese subcrítico, obviamente llevaría más tiempo todavía, ¿sí? Por las cosas que vimos anteriormente. La dureza que se consigue con el recocido de ferilización, si vos te fijas en todos los casos, variablemente te dan menor que la dureza que se obtiene con el recocido total en el mismo acero, ¿sí? O sea que realmente el grado de dureza que te produce el recocido de ferroidización es menor, y a veces bastante menor, que en el caso del recocido total, ¿sí? Por eso, a veces se tiene que elegir el recocido de ferroidización antes que el recocido total. Y obviamente en acero de más de 0,60 de carbono, como te dije antes, tenés que efectuar para ablandar el acero realmente un tratamiento de esferoidización o globulización, ¿no? Si no, no va a funcionar por la gran cantidad de perlita que hay. Bien, el otro que nos queda para hablar es el recocido de globulización o de esferoidización oscilante, ¿sí? Es indistinto, se lo llama globulización, esferoidización, ¿sí? No hay tanto problema. En este caso es más rápido que los recocidos anteriores, ¿sí? Lo que se hace es oscilar la temperatura entre la temperatura crítica inferior más menos 50 grados con respecto a la misma. Se hace oscilar varias veces, ¿sí? Eh, este todavía es un poco más complicado porque acá tenés que tener sí o sí control automático del horno y que tiene que ser muy confiable, porque no vas a poner a alguien que te vaya justamente aumentando la temperatura y después disminuyendo la temperatura lentamente, sino que se tiene que hacer un control automático. Si te falla el control automático, sonaste. No se te hace el tratamiento que vos estás buscando. Entonces se hace oscilar varias veces, acelera el proceso de disolución de los carburos laminares y precipitación de carburos esferoidales. Siempre teniendo en cuenta que la temperatura no tiene, cuando sube, no tiene que ser mayor a 50 grados Celsius por encima de la temperatura crítica inferior,
para que no se homogeneice el carbono en la austenita. Y además el enfriamiento tiene que ser un enfriamiento lento, ¿sí? Tiene que ser un enfriamiento lento. Si el calentamiento no es tan lento, no interesa, pero el enfriamiento tiene que ser muy lento, porque si no, no se te forma la cementita en forma esferoidal. ¿Mm? Hay que tener cuidado porque si en algunos de estos ciclos de calentamiento y enfriamiento el control del horno se descalibra, digamos, funcionó mal, y vos subís una temperatura que está por encima de 50 grados más allá de la temperatura crítica inferior, eso hace que el carbono se homogeneice bastante rápidamente en la austenita. Con lo cual, si eso te ocurre en la mitad del tratamiento, te arruinó todo el tratamiento. ¿Por qué? Porque después, aunque enfríes lentamente, como el carbono está homogenizado en la austenita, se te va a formar la perlita normal, la perlita laminar. Y todo lo que hiciste hasta ese momento no sirve de nada. Tenés que empezar de vuelta. Entonces, esto es una cosa muy, muy importante. O sea, si hay que tener hornos que sean muy confiables, con justamente sistemas automáticos de control que también sean muy confiables. Si no, es complicado poder hacer justamente un tratamiento, sobre todo el oscilante, ¿sí? También tienes que tener buen control con el intercrítico, que aunque no fuese oscilante. En este que es oscilante, tiene que tener todavía mayor capacidad para controlar justamente el horno. ¿Mm? Bien. La velocidad de enfriamiento por lo general no tiene que superar los 10 grados Celsius por hora, ¿sí? Eso normalmente en el caso del tratamiento subcrítico, y en el caso del tratamiento intercrítico no debe ser mayor a 6 grados Celsius por hora, ¿sí? Aplicaciones. Bueno, ¿para qué se usa esto? Primero, solo se usa en aceros de más de 0,4% de carbono, ¿eh? Menos de 0,4, olvídate, ¿sí? Fenómeno. La aplicación principal se da en aceros de medio y alto carbono que deban ser sometidos a operaciones de conformado en frío muy intensas, ¿sí? Como recalcado, extrusión en frío, laminado de rosca o bienes de mecanizado intensivo, ¿sí? Se usa mucho en bulonería, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Mucho en bulonería. Fíjate que la estructura de un acero en condiciones de esferoidizado, ¿sí? Por ejemplo, tomamos como ejemplo el acero de 0,40 carbono, fíjate que la dureza que se obtiene es mucho menor que la que se obtiene durante un normalizado. ¿Por qué? Porque en el normalizado vos tenés una perlita que es fina, ¿sí? Y además está en mayor cantidad. En la estructura de esferoidizado, vos tenés una matriz que es ferrita con los carburos esferoidales, ¿eh? Obviamente que eso está muy alejado de lo que es la estructura de la martensita, ¿sí? La dureza de la martensita. Bien. Fíjate otra cosa, que esto es importante, ¿sí? Efecto de recocido de globalización en la vida de la herramienta y la calidad superficial obtenida en una operación de torneado, es decir, frenteado, ¿sí? En un acero aliado, 51.060, ¿sí? 0,60 de carbono. La misma línea del acero que te mencioné anteriormente para el rodamiento, nada más que los rodamientos es 51.100, ¿sí? O 52.100. Bueno, este es 51.60. Condición del acero, dureza Brinell, predominantemente perlítico te da 241, parcialmente ferroidizado 180 la dureza, también Brinell. Bueno, este es el tiempo, ¿sí? Que te dura el filo de la herramienta, entre afiladas de la herramienta. Cuando se desafila tenés que volver a afilarla. En este caso, fíjate, cada aproximadamente 10, 12 minutos, aproximadamente, porque estos son 50 minutos, acá tendremos 25, acá tendremos 12, 13 minutos, tenés que parar para volver a afilar la herramienta. En el caso de parcialmente fluidizado, fíjate que acá tenemos, ¿sí? Prácticamente, esto es 120 minutos, ¿sí? Antes de justamente tener que volver a afilar la herramienta. O sea que te da justamente mayor tiempo de trabajo, de vida útil de la herramienta.
La estructura perlítico es esto que estamos viendo acá. ¿Mm? Y acá tenés la estructura parcialmente esferoidizada. Fíjate que tiene todavía, no es esto estará alrededor de un 60 y pico por ciento de esferoidización. Bueno, fíjate que ya con esta, aunque no esté completamente esferoidizado, fíjate cómo te mejora la vida útil de la herramienta y fíjate cómo te deja la terminación superficial en el caso que la estructura sea perlítica o en el caso de la que la estructura sea esferoidita, es decir, perlita esferoidizada, ¿sí? Aunque sea parcialmente. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que si vos lees abajo, te vas a dar cuenta, esta es la terminación superficial que se obtiene después de haber mecanizado 8 piezas. Y esta es la terminación superficial que se obtiene después de haber mecanizado 123 piezas, ¿sí? Con la misma herramienta. Bueno, fíjate cómo cambia el aspecto que presenta justamente la pieza mecanizada. Esto es una cosa espectacular, ¿sí? Es espectacular. Se usa y se usa mucho el recocido de globulización para ablandar el material. Obviamente, aceros de más de 0,40 de carbono, ¿sí? Es como, tal cual como te dije antes. Pero las ventajas las tenés a la vista, ¿sí? Las ventajas están a la vista, ¿eh? Otra de las cosas, ¿sí? Otra de las cosas que acá no está puesta, ¿sí? Es la velocidad con que vos producís justamente la fabricación de piezas por mecanizado, ¿sí? Entonces, fíjate, en función del porcentaje de esferoidización, ¿sí? Obviamente que eso te da una dada resistencia, ¿sí? A la tracción, en la pieza, acá lo ponen como resistencia a la tracción, y acá te ponen velocidad de torneado, en metros por minuto. Bueno, acá tengo cuando el grado de ferroidización supera el 70%. Esta son para una determinada eh, resistencia a la tracción, acá tenés cuánto es la velocidad que podés llegar a utilizar durante el torneado. Fíjate que son velocidades relativamente altas, ¿sí? Si yo tengo entre un 40 a un 60% de esferoidizado, fíjate que todavía las velocidades pueden llegar a ser bastante altas. Si yo tengo menos de un 30% de esferoidización, fíjate que por más que el material no sea muy duro, fíjate que no se pueden emplear velocidades para mecanizar, como en este caso para tornear, tan elevadas. Eso también hace a la productividad, a la fabricación de las piezas, cuánto tiempo tardas para fabricar una cierta cantidad de piezas. Esto entonces es muy importante, justamente, ya te digo, no solamente en el conformado de piezas en frío, sino también, como en este caso, para el mecanizado, ¿sí? O maquinado. ¿Mm? Perfecto. ¿Mm? Ahí tenés las diferencias que hay entre menos de un 30% de esferoidizado y más de un 70% de esferoidizado. Esa es la diferencia, ¿eh? Esta es la diferencia que hay en la velocidad de mecanizado. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos a ver algunos tratamientos subcríticos, ¿sí? Obviamente que acá en esta parte no estamos tratando lo que atañe al temple, martemperado o revenido. Eso lo dejamos para justamente obtención de la martencita y tratamiento posterior de la martencita. Acá estamos dando el resto de los tratamientos que no están asociados en principio a la obtención de martencita, ¿sí? Entonces, vamos a ver el recocido relevado de tensiones. Parte de esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Porque acá estamos hablando de fenómenos que ya hemos visto cuando
vimos el tema de acritud y recocido. Bueno, estamos hablando de este recocido. ¿Sí? Es un recocido que tiene muchos nombres diferentes, pero se lo puede agrupar como recocidos para relevado o de relevamiento de tensiones. ¿Eh? Y es un tratamiento subcrítico, es decir, siempre por debajo de la temperatura crítica inferior. ¿Sí? Consiste en calentar al acero hasta una temperatura, puede ser variable, por debajo de la temperatura crítica inferior, mantenerla un tiempo adecuado para disminuir las tensiones residuales y luego enfriar lentamente. ¿Sí? Este es el ciclo térmico. ¿Eh? Entonces, calentás a una temperatura que es variable según el objetivo, y también a veces se le cambia el nombre y se le da otros nombres, son todos recocidos, es todo de ablandamiento, como porque son recocidos, así que eso no hay problema. Y el enfriamiento normalmente es al aire. Y hacer esto, obviamente, que dependiendo de la temperatura que elegís para llevar a cabo el relevado de tensiones, bueno, vos vas a relevar una cierta cantidad de tensiones que tenés originalmente en la pieza, ¿sí? Esto es porcentaje relevado de tensiones en función de la temperatura empleada. Para tres tiempos diferentes: 1 hora, que es la curva superior; 4 horas la intermedia y 6 horas la curva inferior. Si vos te fijas acá, te vas a dar cuenta de algo que es importante, y en los tratamientos subcríticos esto se vuelve a repetir. Pasa lo mismo con el revenido que con el recocido de relevado de tensiones. Te vas a dar cuenta que es más importante, ¿sí?, la modificación de la temperatura que el aumento del tiempo que se lleva a cabo este recocido, ¿sí? Por ejemplo, para una temperatura de 400 grados, ¿sí? Fíjate, si yo le hago un recocido de 1 hora, relevo un 48-49% de las tensiones que tenía originalmente el material. Si lo aumento a 6 horas, a 400 grados, fíjate que ahora estaré alrededor de un 60, un poquito menos de 60, ¿sí? Por ahí, bueno, ponerle 60 para hacer números redondos. Fíjate que si yo, ¿sí?, en vez de dejar esa temperatura y aumentar el tiempo, elijo una temperatura más alta, 450, 500 grados, ¿sí? Fíjate que el porcentaje de tensiones residuales en 1 hora es mayor, el relevamiento de las tensiones, que en el caso de 6 horas a una temperatura mucho menor. ¿Sí? Fíjate que si acá tuviera más o menos 450, para tener una idea aproximadamente, 450 grados, en 1 hora estaría prácticamente lo mismo que 400 grados 6 horas. ¿Sí? Entonces, lo que vos estás viendo acá es algo que ocurre normalmente. Es mucho más importante elegir correctamente la temperatura que aumentar el tiempo al que se mantiene una temperatura. ¿Sí? Obviamente siempre en función de el grado de relevamiento de tensiones que querés llegar a obtener. Pero esto es algo que, lo estás viendo vos ahí, es algo que ocurre. Objetivo, bueno, disminuir las tensiones residuales generadas por procesos previos, conformado, obviamente conformado en frío, soldadura, tratamiento térmico, etcétera, ¿sí? Porque te pueden quedar, obviamente, tensiones residuales. La disminución es muy importante para disminuir las tensiones totales actuando sobre la pieza, evitar fenómenos de roturas diferidas, que pueden ser causados por hidrógeno o por algún tipo de corrosión bajo tensión, ¿sí? Eso es bastante común en soldadura, el tema del hidrógeno. Aumentar la estabilidad dimensional en servicio, también es otro de los objetivos. Optimizar algunas propiedades físicas. Por ejemplo, las propiedades magnéticas en las chapas de ferro-silicio, que son muy sensibles a las tensiones residuales y a la deformación. Entonces se le tiene que hacer un recocido de relevamiento de tensiones o de relevado de tensiones. Normalmente este tratamiento conduce a algún otro fenómeno colateral, ¿viste? Algún daño colateral, como por ejemplo la recristalización o la recuperación, ¿sí?, o cualquiera de otros procesos que también hemos visto que intervienen durante el recocido, después de, por ejemplo, haber deformado plásticamente en frío un material, ¿sí?
Entonces, el rango de temperaturas para elevar una gran cantidad de tensiones, la mayor cantidad de tensiones, está en aceros de baja aleación, acero al carbono, es decir, en los aceros de construcción mecánica. Las temperaturas normalmente están entre 550 y 680 grados Celsius. ¿Sí? En aceros de alta aleación, obviamente las temperaturas aumentan. Bueno, pero también aumenta la temperatura crítica inferior. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. La velocidad de enfriamiento, dependiendo del tipo de acero y de la complejidad geométrica de la pieza, puede ser tan baja como 5 o 10 grados Celsius por hora. De cualquier forma, acá no vas a tener ninguna austenita, porque no transforma austenita, así que lo que vas a hacer es enfriar la pieza a la cual le hiciste el alivio de tensiones a esa temperatura. Obviamente que si vos querés minimizar la generación de nuevas tensiones en el enfriamiento ese, bueno, cuanto más lento lo hagas, bueno, entonces más son las posibilidades de evitar que se vuelvan a generar tensiones residuales en este enfriamiento. Las aplicaciones son muchas, son muy diversas. Una muy utilizada es el caso de la soldadura. ¿Sí? Es un proceso que deja el material con altos niveles de tensiones residuales, la soldadura, ¿no? Obviamente estamos hablando, y con cambios microestructurales importantes en la zona afectada térmicamente. ¿Sí? Entonces, si eso le sumás que normalmente puede haber algo de hidrógeno, bueno, ¿sí? Entonces, muchas veces es necesario el relevamiento de tensiones. En este caso, el tratamiento recibe el nombre de tratamiento post-soldadura. Por eso te digo que tiene muchos nombres diferentes, ¿sí? Muchos nombres diferentes. No solo se produce el relevamiento de las tensiones residuales, sino que también ocurren cambios metalúrgicos en la zona afectada térmicamente y en el cordón, obviamente, ¿sí? Estás haciendo a todo el conjunto, justamente, esto que llamamos relevado de tensiones. Que en algunos casos el relevado de tensiones no es lo más importante, ¿sí? Por ahí puede haber algún otro fenómeno que vos querés que ocurra que es más importante. Pero bueno, así es como se lo denomina en forma genérica, ¿sí? Por otro lado, de esto no te voy a dar mucho más, porque en realidad si querés leer un poco más sobre esto, que lo tendrías que saber porque ya lo vimos en la primera parte, acritud y recocido, bueno, lo tenés que ver justamente o leer para recordar un poco en el apunte correspondiente, ¿sí? Es decir, hay recocidos de recuperación, hay recocidos de recristalización, hay recocidos, por eso hay muchos recocidos diferentes, ¿sí? Y en función del objetivo que vos tenés, vas a elegir la temperatura, ¿sí? Y todo se engloba, bueno, como un recocido de relevado de tensiones o de relevamiento de tensiones, ¿sí? Fenómeno. Entonces, vamos a dejar esto y vamos a pasar ahora. Bueno, vamos a pasar ahora a los tratamientos térmicos que son isotérmicos. Acá hay que usar el diagrama TTT, de los cuales hay uno que ya te mencioné anteriormente, que es el recocido isotérmico. Pero eso ya te lo mencioné cuando vimos el recocido total, por lo tanto, ahí está ese recocido. Estos dos son los otros dos tratamientos isotérmicos, cuyo objetivo no es precisamente producir un ablandamiento, por eso no son recocidos. En este en particular, que vamos a ver primero, es el austemperado o austempering. Objetivo fundamental, obtención de vainita inferior. Y está de más decir por qué, ¿no? Querés vainita inferior. Entonces, tratamiento isotérmico en el rango de la transformación vainítica. El acero se enfría desde la temperatura austenización. Todos los tratamientos isotérmicos son de austenización completa, son todos hipercríticos. ¿Sí? Se parte de austenita homogénea, ¿sí? Lo que sí hay que enfriarlo lo suficientemente rápido para que las curvas no entren, las curvas de enfriamiento, de velocidad de enfriamiento, no entren dentro de las transformaciones de alta temperatura. Es decir, no tienen que cortar la nariz de la curva.
Porque si corta la nariz de la curva, obviamente que la nariz de la curva puede llegar a tener ferrita, perlita, vainita superior. Y ninguno de esos microconstituyentes vos los querés. Vos querés vainita inferior. Fenómeno. El rango de durezas que se puede llegar a obtener, ¿sí?, va a estar definido por la temperatura a la cual se produce la transformación de la austenita, ¿sí? Se utiliza una temperatura que siempre tiene que estar por encima de la temperatura MS, porque acá no querés que se forme justamente martensita, ¿sí? Por lo menos en el austemperado normal no se busca obtener martensita y se deja esa temperatura justamente hasta que se complete la transformación a vainita. ¿Sí? Lo que tenés que tener en cuenta es que como hay una diferencia entre la velocidad de enfriamiento entre la superficie y el núcleo de la pieza, ¿sí?, no es un tratamiento que se pueda llegar a efectuar sobre piezas que tengan mucho espesor, ¿sí? Solamente algunos pocos milímetros puede tener de espesor la pieza, si no, lamentablemente, la curva que indica la velocidad de enfriamiento en el núcleo de la pieza te va a empezar a cortar las curvas de transformación, entonces no vas a tener precisamente la estructura que vos te estás buscando, sino que te va a aparecer otro tipo de estructura previamente, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que cuanto más alta sea la temperatura, menor capacidad de enfriamiento tiene el medio que vas a usar para enfriar. Así que generalmente es un baño de sales, es un baño de sales. Está a una temperatura y por encima de la MS. ¿Mm? Fenómeno. Ciclo térmico, temperatura de austemperado, es variable dependiendo del tipo de acero y del nivel de resistencia o de dureza que estás buscando. Siempre está por encima de Messi, puede variar entre 260 a 400 grados Celsius aproximadamente. Si subís más la temperatura, pasás al rango donde en vez de vainita inferior, empezás a tener vainita superior. Se puede llegar a tener una mezcla de las dos o puede llegar a tener también directamente vainita superior y obviamente que eso no te conviene, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado. El medio de enfriamiento son sales fundidas, a las que se puede agregar pequeñas cantidades de agua, ¿sí? Así que no hay problema con eso. Y los tiempos de mantenimiento en general varían entre 5 y 60 minutos, ¿sí?, según el acero. Hay aceros que transforman a vainita más lentamente, porque si tienen mayor cantidad de elemento variante, está bien, están más desplazadas las curvas hacia la derecha, pero el problema es que está que no solamente te desplazas la curva de inicio de transformación, sino que también te desplazan las curvas de final de transformación, ¿sí? En general, no se austemperan aceros cuya transformación a vainita sea muy lenta. Es decir, hasta 4 horas, bueno, lo podés llegar a realizar. Más de 4 horas tenés que pensar muy bien, ¿sí? Si lo tenés que realizar en general, más de 4 horas por lo general no se austemperan, ¿sí? Bien. Ventajas. Eh, Disminuyen la distorsión, obviamente, porque como es isotérmico, toda la pieza transforma al mismo tiempo, porque toda la pieza está a la misma temperatura, no puede haber temperaturas diferentes, ¿sí? Entonces, disminuyen la probabilidad de distorsión, disminuyen las tensiones residuales, la probabilidad de fisuración también, obviamente es mínimo, no hay. Y por otro lado, acá no tenés austenita retenida, obviamente porque acá no hay transformación a martensita, así que no tenés ese problema, ¿eh? Entonces, respecto del temple y el mar temperado, disminuye distorsión, tensiones residuales y probabilidad de fisuración. Y obviamente no hay austenita retenida, ¿sí? Fenómeno. Es el tratamiento más corto y económico para producir durezas en el rango entre 35 y 55 Rockwell C. En realidad podría ser un poquito más. En algunos aceros se puede llegar, estirar eso un poquito más y llegar hasta 60 Rockwell C, ¿sí? Pero para eso tendría que tener bastante más porcentaje de carbono, por ahí elemento aliante, ¿sí? Ahora, ¿por qué es corto y económico? Porque no requiere revenido posterior, es un único tratamiento térmico. ¿Mm? Austenizás, austenitizás, enfrías rápidamente en el rango de la transformación vainítica y dejas que transforme isotérmicamente. Y ya está, no hay que revenir, ¿eh? Fenómeno.
La austenita transforma totalmente, no hay austenita retenida. Y a diferencia del mar temperado, acá no tenés problema, porque cuando vos querés hacer un mar temperado o temple escalonado, tenés el problema de que si lo dejás mucho tiempo para que se uniforme, homogenice, o se iguale la temperatura en la pieza antes de hacer el enfriamiento final donde se va a producir la transformación de la austenita en martensita, si vos lo dejás mucho tiempo, ¿sí? Cortás la curva de inicio de transformación a vainita inferior. Y vos no estás buscando vainita inferior, en ese caso estás buscando martensita. Por lo tanto, eso es un problema que puede llegar a ocurrir. En este caso, que lo dejes más tiempo no interesa. Una vez que se completó la transformación a vainita, toda la austenita se transformó en vainita y ya está, se terminó, ¿sí? O sea que te podés ir a charlar tranquilamente con tu novia, ¿sí? Te olvidaste, volviste, qué sé yo, tenía que haberlo hecho en 2 horas, volviste a las 4 horas, bueno, no pasa nada, ¿sí? No pasa absolutamente nada porque va a transformar la vainita inferior y va a quedar a esa temperatura. No va a haber más modificaciones. En el rango de durezas entre 45 y 55 Rockwell C, la vainita inferior posee mejor tenacidad que la martensita revenida a igualdad de dureza. Obviamente, ya te lo dije como unas cuantas veces, esta tendencia se revierte cuando vos estás en el rango entre 35 y 45. ¿Eh? Bien. Y acá te doy los ejemplos. Temple en agua más revenido, mar temperado más revenido, ¿sí? Un acero hipereutectoide, 0,95 de carbono, es un acero de carbono, todos con igual dureza, 53 Rockwell C. Bueno, fíjate, eh, tenacidad en la entalla, ¿sí? 17 Joule, 35 Joule, 57 Joule. Creo que está demostrado, con esto que justamente en el rango entre 45 y 55 Rockwell C, a la vainita inferior no hay con qué darle, ¿sí? Es mucho mejor la tenacidad que temple y revenido. Acá tenemos otro acero, también hipereutectoide, 0,85 de carbono, templado, revenido y austemperado. Acá tenés las demás propiedades, obviamente que acá tenés mayor resistencia, ¿sí? Aunque la dureza es la misma, fíjate que son a igualdad de dureza, 50 Rockwell C. Bueno, más allá de que puede haber diferencias en cuanto a la resistencia mecánica y la resistencia a la tracción, que sí la puede haber, ¿sí? Fíjate que acá pasamos de templado y revenido 28, no, acá lo que tenemos es ductilidad, estricción, ¿sí? Tenemos 28% de estricción y acá tenemos 45% de estricción. O sea, te aumenta notablemente la ductilidad. Acá tenemos tenacidad, acá tenemos ductilidad, ¿sí? Bien. Acá hay tres aceros, uno que es hipereutectoide, el otro que es prácticamente eutectoide y el otro que es hipoeutectoide, ¿sí? Fíjate, tres aceros al carbono, uno tiene 0,85 de carbono, este es el hipereutectoide, 0,78 de carbono, este es eutectoide, y 0,74 de carbono, que esto es hipoeutectoide. Y acá tenés templados y revenidos y austemperados. A una dureza de 50 Rockwell C y 45 Rockwell C, ¿sí? Acá te dice el porcentaje de carbono, este es el de 85, este es el de 78, este es el de 74 de carbono. Y te da flexión por impacto y reducción de área, ¿sí? Estricción. Bueno, las barras que están en negro son de temple y revenido y las barras blancas son de austemperado. Bueno, fíjate que para este justamente rango de durezas entre 45 y 55 Rockwell C, siempre la vainita inferior presenta mejores propiedades, ya sea tanto a la tenacidad en talla, que estamos lo que está graficando acá, y con respecto a la ductilidad también, ¿sí? Por eso es importante tenerlo presente y por eso está este tratamiento térmico cuyo objetivo fundamental es obtener vainita inferior. ¿Mm? Limitaciones. Limitaciones, y sí, las hay. Yo, aparte de esas limitaciones, te hablé anteriormente. No se puede aplicar a cualquier acero. Hay limitaciones por
templabilidad, ¿sí? Imposibilidad de aplicar en algunos aceros sin limitación del espesor máximo, aún para aceros de alta templabilidad, ¿sí? Las limitaciones son mayores que para el caso del temple escalonado o mar temperado. ¿Por qué? Porque el baño de sales está a mayor temperatura y tiene una baja capacidad para extraer el calor en el enfriamiento inicial que vos tenés cuando lo sacás del horno y lo metés en el baño de sales. Cuanto más alta es la temperatura a la cual se encuentra el baño de sales, obviamente que menor capacidad para extraer el calor tiene de la pieza y entonces eso hace que estén bastante separadas las velocidades de enfriamiento en la superficie y en el núcleo de la pieza. Y eso es un tema importante, ¿sí? Fenómeno. Acá tenés, acá tenés algunos aceros de diferente contenido de carbono. Estos son aceros al carbono, básicamente. Acá te pone el manganeso, pero acordate que menos de 1,65 de manganeso siguen siendo aceros al carbono. Ya lo vimos eso anteriormente. O sea que en realidad estos son aceros al carbono, con distinto contenido de manganeso. Bueno, acá te da la dureza máxima que podés conseguir, ¿sí? En algunos casos puede aumentar la dureza más allá de 0,55, perdón, de 55 Rockwell C, con el aumento de la cantidad de carbono que tiene el acero. Fíjate que en algunos casos se puede llegar hasta 60, más de 60 Rockwell C no vas a conseguir seguro, y eso es como un extremo. Y acá te da el máximo diámetro de una barra que podés justamente austemperar para estos tipos de aceros que tenemos acá, con estos contenidos de carbono, y acá te da el máximo espesor de una chapa de acero, ¿sí? Del mismo acero, ¿sí? Entonces fíjate que acá estamos hablando de 3 milímetros de diámetro, ¿sí? No es muy grande. Fíjate que acá, bueno, acá hay algunos aceros que se pueden temperar un poco más, son aceros bastante particulares. Este es el único acero aliado al manganeso que hay, porque llega hasta 2% de manganeso, y 1,60 sería todavía un acero al carbono, pero superás 1,65 y ya sería aliado al manganeso. Todo lo demás, como están por debajo, son aceros al carbono manganeso. Entonces, fíjate que en general los espesores que se pueden austemperar son relativamente bajos, ¿sí? En este, bueno, tenés casi 16 milímetros, ¿sí? O sea, 1 centímetro, pero es un caso muy particular. En general, vos estás viendo acá que los espesores son bastante bajos. Se puede aumentar un poco en la medida que va disminuyendo el porcentaje de carbono, pero en general son bajos, ¿m? Son bajos. ¿Eh? Eh, el tiempo necesario para que se complete la transformación a vainita no debe ser muy grande, ¿sí? Como ya te dije, en general tiene que ser normalmente no más de 4 horas, ¿sí? Para que se complete la transformación. No se pueden alcanzar durezas superiores a 60 Rockwell C, aún en aceros de alto carbono. En los aceros de medio carbono, el límite está alrededor de 50 Rockwell C. 50, 55 Rockwell C. Y acá tenés justamente algunos aceros, ¿sí? Donde va disminuyendo el porcentaje de carbono, ¿sí? Entonces acá te da la dureza Rockwell C que se obtiene en ese acero haciendo un templado, y acá transformado a vainita inferior, ¿sí? Bueno, fíjate que este es un acero que tiene 1,13% de carbono, 0,95 de carbono, 0,80, 0,60, 0,50. Son todos aceros al carbono, ¿sí? Bueno, fíjate, 65, 66, 66, 65, 62, y acá tenés 62, 58, 57, 53, 48. ¿Sí? O sea, se viene para abajo, ¿sí? Acordate que normalmente los aceros que se emplean para templar y revenir en general, ¿sí? En general son aceros que tienen no más de 0,40, 0,45 de carbono, ¿sí? Para esa cantidad de carbono, bueno, fíjate que la dureza, bueno, está alrededor de 50 Rockwell C, ¿sí? No de 60 Rockwell C. ¿Mm? Bien, fenómeno. Aplicaciones del austemperado, bueno, son bastantes. Piezas de sección pequeña, geometría complicada o muy esbelta, por ahí no tiene mucha sección, pero es muy esbelto, que deben sufrir un mínimo de distorsión y alcanzar durezas altas, como barras estabilizadoras, arandelas, piezas fabricadas a partir de flejes o chapa fina,
se puede utilizar. Piezas de sección pequeña que deben poseer una tenacidad muy alta para valores de dureza de alrededor de 50 Rockwell C, ¿sí? Entonces, ya dijimos, vuelvo a repetir otra vez, rango de durezas de 45 a 55 Rockwell C, mejor tenacidad que en la martencita revenida. Entonces, tenés que aplicar austemperado. Y por último, acá te presento dos ciclos de austemperado diferentes en dos aceros de baja aleación y alto contenido de carbono, ¿sí? Que hay que buscar, porque estos son CIS, esto es, CIS es la norma inglesa, ¿eh? Es una norma inglesa. Entonces, pero tendría que fijarme cuánto es. Bueno, este es 1,1. Este en realidad es un acero eh, de baja aleación, pero es un acero para herramientas. Es uno de lo más berreta de los aceros para herramientas. ¿Sí? Bueno, uno de los más berreta. Sí, hay otro que es más berreta que este, que es el que se tiene que templar con agua. Entonces es un acero sin elemento aliante. Este tiene un poquitito de elemento aliante, pero corresponde a un acero de baja aleación, ¿sí? Que son los menos aliados que hay. Una cosa que uno podría criticar en estos diagramas, y esto presten atención, es el hecho de que acá pusieron una sola curva, ¿sí? Una sola curva que indica la velocidad de enfriamiento que tenés. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa velocidad, porque no lo aclaran, no sé si esa velocidad que está puesta ahí es la del centro de la pieza o es la de la superficie de la pieza. Yo presumo que debe ser la velocidad que alcanza el centro de la pieza, porque si eso fuera la velocidad que tiene la superficie de la pieza, como el núcleo se enfría más lento, evidentemente acá estaríamos en un problema. ¿Por qué? Porque cortaríamos las curvas. En este caso por ahí no, pero en este casi sí. Entonces ya no tendríamos realmente efectuado un austemperado correcto, ¿sí? Por eso yo presumo que esas son las curvas de las velocidades que se alcanzan en el núcleo de la pieza, en el centro de la pieza. ¿Mm? Bien, fenómeno. Bueno, yo creo que con esto de austemperado es suficiente. Bueno, a diferencia del austemperado, que es un tratamiento final, ¿sí? Por lo general, el patentado normalmente es un tratamiento de proceso, patentado o patenting. ¿Qué se hace con este tratamiento? Algo ya se los he comentado anteriormente. Es un tratamiento isotérmico de proceso, básicamente, y tiene como objetivo tener una estructura 100% de perlita fina. Y, si puede ser, también en algunos casos diluida. Se efectúan aceros al carbono de 0,60 de carbono a 0,90% de carbono. Te aclaro que el porcentaje de carbono viene por el hecho, obviamente un tratamiento que se emplea mucho en la industria del alambre, y el tema es que como se le exige cada vez mayor resistencia al alambre, y como estos alambres normalmente son alambres de aceros al carbono, no tienen mayormente elementos aliantes, entonces el aumento de la dureza lamentablemente se consigue con el aumento de la cantidad de carbono. Pero fíjate que en 0,9 ya estamos en un acero que es hipereutectoide, ¿sí? Es un acero hipereutectoide. Y este es todo un tema, ¿sí? Es todo un tema. Fenómeno. Bien, el acero austenitizado se enfría en un baño de plomo o baño de sales, ¿sí? Todavía en algunos lugares se emplean baño de plomo. Lo más común hoy en día es utilizar el baño de sales por el tema del saturnismo, ¿viste? Bueno, la mayoría de los tipos que laburaban en la industria del alambre eh, no se llegaban a jubilar, ¿viste? Bueno, además con equipos de extracción de humo, para no tener problemas, que se encuentra a una temperatura aproximadamente de 550 grados. Obviamente que la temperatura depende del acero, ¿sí? Del acero.
Y acá te muestro justamente el acero al carbono, en el cual, a partir del cual se puede empezar a hacer un patentado o patenting, que ya te lo presenté anteriormente, y este no es un gráfico nuevo. Si yo hago este enfriamiento, este ciclo de enfriamiento, rápidamente enfrío a una temperatura subcrítica, obviamente donde la austenita tiene que transformar. Bueno, si yo hago este ciclo, yo acá tengo como resultado 100% de perlita. Esta perlita va a ser fina por el lugar donde se está produciendo la transformación y además va a estar diluida. ¿Por qué? Porque va a tener 0,62 de carbono. Entonces es una perlita fina y diluida. Esa perlita después se procesa justamente mediante trafilado, ¿sí? O sea que esto es un alambre o un alambrón que después se trafila y se le consiguen diferentes diámetros de alambre y después se puede hacer los trenzados de cables que normalmente se usan en ascensores o en eslingas o en cualquier otro tipo de eh, productos, ¿ok? Con alambre. Acá hay que tener en cuenta que la temperatura del baño tiene que estar por encima de la nariz de la curva, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no quiere tener vainita superior porque las propiedades de la vainita superior no son buenas, ¿sí? Son malas, ¿sí? No tiene tenacidad, tiene baja resistencia, ¿sí? Y por otro lado, la temperatura tiene que estar por debajo de donde comienza la transformación a ferrita. Porque la ferrita también es blanda, igual que la vainita superior. Entonces, cuando vos estás haciendo el trafilado, si te aparece una zona donde tenés o ferrita o vainita superior, lamentablemente se produce como un ensayo de tracción y se corta el alambre. Y ahí se terminó. Y después tenés ya no que enhebrar, porque si te hizo eso, quiere decir que entonces todo ese rollo de alambre que vos estás procesando, o de alambrón que vos estás procesando, evidentemente le hicieron mal el tratamiento de patentado o patenting, ¿sí? Entonces hay que retirarlo, volverlo a patentar en forma correcta para después procesarlo, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy importante. Esto es un tratamiento de proceso porque después se va a hacer el trafilado. Ahora, durante el trafilado se va a producir un endurecimiento por deformación plástica en frío. Perfecto. Y es así como se usa el alambre, ¿sí? No se le hace después ningún otro tipo de tratamiento, ¿sí? Se lo utiliza en esa condición. Es decir, es un alambre que produce un aumento de la resistencia mecánica por deformación plástica en frío. El tema está en que para que no haya problemas durante el trafilado, vos tenés que tener una estructura de una perlita que tiene que ser fina, ¿sí? Obviamente si está diluida mejor porque todavía es más fina. ¿Qué es más fina? Son más finas las láminas de cementita. Y cuanto más fina sea la lámina de cementita, mayor capacidad para deformarse plásticamente tiene sin romperse. Y eso es lo que permite justamente pasar a través de la trafila, ¿sí? Reducir el diámetro sin que se te rompa el alambre, siempre y cuando que vos tengas justamente 100% de perlita fina y obviamente si puede estar diluida, mejor. Ya con que sea fina, funciona. Si está diluida, mejor todavía, ¿sí? Te digo porque hay aceros que obviamente con ese porcentaje de carbono no van a ser perlitas diluidas. Sí podrán ser perlitas finas, pero no diluidas. Y sin embargo funciona. ¿Sí? Por eso te digo, lo fundamental es que sean finas. Si están diluidas, mejor, ¿no? Bueno, esto es todo con respecto justamente a los tratamientos térmicos isotérmicos. ¿Mm? Así que acá terminaría esta parte de tratamientos térmicos. ¿Mm? Entonces,